Buenos días, tardes o noches, profesor. En esta ocasión le vamos a explicar el método de Quine-McCloskey y pues nuestro equipo está conformado por Correa Sámano, José Octavio, González Correa, Ashley Dayana, Hernández Víctor Daniel y Mora Cruz Andrea. Pues primeramente una breve introducción al método de Quine-McCloskey. Este método es una técnica algorítmica utilizada en el diseño y simplificación de los circuitos lógicos, particularmente utilizada en la minimización de funciones booleanas. Este método fue desarrollado de manera independiente por Willard B. Quine y Edward J. McCloskey en la década de 1950. Este método ofrece una reducción sistemática de funciones booleanas complejas a unas funciones booleanas más simples, lo cual pues facilita la implementación de los circuitos y pues que sean también pues de una implementación de una manera más eficiente. Cuenta con dos etapas en general, las cuales son obtener los primos implicantes y encontrar la suma de estos primos implicantes. Estas dos etapas a su vez se dividen en cuatro pasos, los cuales son agrupar de acuerdo al número de unos que se tengan, combinar esos grupos, ese agrupamiento, y el paso 3 sería marcar los términos que se van incluyendo y evitar las repeticiones de los mismos términos. Y el cuarto y último paso sería obtener la suma mínima o los primos implicantes esenciales. Creamos el algoritmo de Quine-McCloskey. El algoritmo de Quine-McCloskey es una implementación tabular de los mapas de Carnot. ¿Qué quiere decir esto? Es prácticamente como lo que hacen los mapas de Carnot, pero en una función tabular, que esto nos permite hacer que las variables puedan tener más. Por ejemplo, en el de Carnot regularmente se suelen trabajar con tres o cuatro variables, pero en el Quine-McCloskey se pueden trabajar desde cinco o seis variables, porque como es un método tabular, tenemos la facilidad de reducirlo globalmente. Una descripción general. El primer paso que tenemos que hacer para la utilización del método de Quine-McCloskey sería como identificar el número en representación binaria de la función. ¿Qué quiere decir esto? Si en la función tenemos un 3, 5, 8, 12, 15, estos números representados en una forma de tabla y también en su expresión binaria, que sería, por ejemplo, el 3 sería el 0, 1, 1 y así. El segundo paso sería poner los mini términos en una columna para su organización de menor a mayor. El tercero sería buscar los adyacentes entre grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes dos mini términos que son iguales pero solo cambia un dígito, ese es agruparlos. Ah, Se puede hacer una agrupación en el tercer paso para después en el cuarto paso repetir lo mismo, ya que este método se dice que es muy repetitivo porque repites la búsqueda de adyacencias para cada vez ir formando una función más pequeña. El 5 sería formar una tabla nueva con las simplificaciones resultantes del paso 3 y 4, que estas también nos permite cruzar agrupaciones. Lo explicaremos en forma más adelante en un ejemplo. El 6 es identificar el el mínimo número de implicantes de primos necesarios para cubrir los mini términos. Esto, por ejemplo, sería ya para finalizar, para que todos los mini términos tengan una expresión como tal. Una comparación de manera general entre los mapas de Carnot y el método de Quine-McCloskey es que el primero está enfocado para trabajar más de una manera manual debido a que es más sencillo de trabajar y más rápido. Y por el contrario, el método de McCloskey está diseñado para ser implementado de manera computacional, ya que, como se mencionó anteriormente, es un método muy repetitivo, muy laborioso y por lo tanto que implica mayor tiempo.
pero algo que tienen en común es que los dos métodos consisten en sintetizar, por así decirlo, funciones para, pues, tener un mejor control de esa función al implementarla ya en un circuito. Otra diferencia que tienen entre ellos es que en los mapas de Carnot se utiliza como un sistema esquemático y ya en el sistema de McCloskey se utiliza más de una manera tabular. Bueno, pues el ejemplo que vamos a explicar nosotros, pues es el de la siguiente función, el cual nos dice que f de w, x, y, z, que bien esas variables podrían ser a, b, c y d, pues es igual a la sumatoria de estos números que tenemos aquí. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. No significa que pues como tal se van a sumar estos números, sino que pues es cada combinación, como podemos apreciar en esta tabla, y y nos dice que es la sumatoria de estos porque tomamos estos porque estas combinaciones en la salida pues nos entregan un verdadero o pues un uno, sin importar pues la combinación, los bits que tengan en las entradas nos van a entregar un uno. Bueno, pues el primer paso, por así decirlo, de este paso uno, pues es agrupar debido al número de unos. Como podemos observar aquí, la diferencia de esta tabla y de la anterior es que aquí ya solo sacamos los valores, las combinaciones que nos importan, que son las que tienen un uno en la salida. Aquí, como podemos observar, esta columna nos dice que el número de unos. Este número de unos pues nos dice cuántos unos tiene cada combinación en sus entradas. Por ejemplo, aquí la 1 pues tiene un 1, la 3 tiene dos unos, la 4 tiene un 1, la 5 tiene dos unos, la 9 tiene dos unos, la 10 tiene tres, perdón, la 11 tiene tres unos, la 12 tiene dos unos igualmente, la 13 3, la 14 3 y la única con cuatro unos pues es la combinación 15. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agrupar a los que tengan en sus entradas pues un solo uno, que en este caso, como podemos observar en estas tablas, sería aquí remarcado con rojo, sería la combinación pues 1 y la 4, pues la agrupamos de esta forma aquí, y en la columna le ponemos que número de unos pues 1, porque las dos tienen en su entrada pues un 1 solamente. La siguiente pues son las que tienen dos unos, que sería la 3, la 5, la 9 y la 12, como podemos observar aquí. Y pues como está remarcado aquí también en los recuadros rojos, la 3, la 5, la 9 y la 12. Ahora los que tienen pues tres unos, que sería la 11, la 13, la 14, como podemos observar aquí, igualmente remarcados con estos rectángulos rojos. Solo tienen pues tres unos en sus entradas, vaya. Y la última pues que sería la que tiene cuatro unos, que es la número 15, como dijimos anteriormente, porque pues es la combinación que tiene 1 1 1. Bueno, al final de este paso, esta nos va a resultar esta tabla, que es la tabla 1, y pues esta nos va a servir o nos va a ser de utilidad para los pasos posteriores. Paso 2. En el paso 2 se deben de agrupar los términos que tengan los 3 bits iguales. Solo uno debe de ser diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la tabla del paso 1 resultante, tenemos que el 1 y el 3 tienen los mismos 3 bits iguales, que sería el 0 0 0 0, el 0 y 1 cambia, y el 1 y 1 es igual. Así que lo que hacemos aquí es que este número de aquí lo lo ponemos, lo marcamos por así decirlo. Y después, en la siguiente, se tiene que comparar número con número. O sea, por ejemplo, es el 1 con el 3, ya está, que sería este. El 1 con el 5. El 1 con el 5 es igual, tiene 3 bits iguales y uno cambia. Igual se marca. El 1 con el 9, igual, tiene 3 bits iguales y uno es el que cambia.
Y así, así repetitivamente. Y cuando no tenemos ninguno, o sea, aquí por ejemplo, el cero y el uno no son iguales. Cero y uno no son iguales. Aquí ya tenemos más de 2 bits que no son iguales, así que no se incorpora a la siguiente tabla. Igual. Ahora ya hicimos todos los con el uno. Cabe recalcar que solo se puede entre de menor a mayor, por ejemplo, en este caso, de los números que tienen solo un uno y los demás ceros, con los números que tienen solo dos unos. Esto se hace así de uno a 2 y después de 2 a 3 y después de 3 a 4. Del uno, el siguiente término que solo tiene un uno es el 4. El 4 se compara con el 3. No se puede porque tiene más de 2 bits diferentes. El 4 con el 5 sí es posible porque tiene 3 bits iguales y uno diferente. El 4 con el 9 no se puede, tiene 2 bits diferentes y no se puede. Bueno, 3 bits diferentes. El 4 con el 12 sí se puede porque si ven aquí, tiene tres iguales y solo uno cambia. Igual, se pone acá y se remarca. Después iniciamos con lo que dije, con el 2 se compara con el 3. Todos los términos del 2 van a comparar con el 3 para ver cuáles son iguales o cuáles tienen los 3 bits. Este, si se puede, porque es 0, 0, 1, 1, 1 y 1. O sea, el único que cambia es el primero. El otro no, cambian bits. El otro igual, cambian los bits. El otro, del 5 con el 11 tampoco. Del 5 con el 13 sí se puede, porque si se dan cuenta, tienen los tres mismos bits, solo el primero es el único que cambia y cumple con la condición. El 5 con el 14 no se puede, el 9 con el 11 sí se puede, el 9 con el 13 sí se puede, el 9 con el 14 no, y después el 12. Este también se puede, se agrega a la tabla. Después este y este también se puede, se agrega a la tabla. Y después de aquí con el 3 y el 4, ya que en el 4 solo tenemos un único dígito y tenemos puros unos, por ende, el 0 de aquí, el 11 con el 15, sí se puede, solo cambia este uno. El 13 con el 15, igual solo cambia un uno. El 14 con el 15 solo cambia un uno y un 0, así que se agregan aquí. Y aquí se van poniendo igualmente como lo comparábamos acá. ¿Cuántos números uno tiene? ¿Cuántos números uno tiene? ¿Y cuántos números uno tiene? Se divide en 1, 2 y 3. Esta tabla de aquí nos va a servir para el siguiente paso. Para iniciar con el paso 3, en este paso nuevamente se vuelven a combinar grupos, es decir, se combina el grupo 1 con el grupo 2 y el grupo 2 con el grupo 3. En el primer caso tenemos que el término 1-3 comparado con el 3-11, que es el primero del grupo 2, no se puede agrupar, como lo mencionó anteriormente mi compañero. Una vez que se presentan dos cambios o más, ya no es posible agruparlo en la tabla. Y en este caso cambiaba el 0 con el no importa, que es el guión, y el no importa con el 1. Después lo comparamos con el siguiente término y, como podemos observar, nuevamente hay más de un cambio, entonces tampoco se puede agrupar. Ya que llegamos al tercer término del grupo 2, tenemos que es 0 con 1 genera un cambio, 0 con 0 es igual, no importa y no importa, 1 y 1. Entonces este cambio sí se presenta en la tabla número 3, que queda escrito como el término 1, 3, 9, 11, y se escribe cada uno de los valores que presenta en cada variable, y al igual se escribe el número de unos. Después lo comparamos con el término 9, 13, y como podemos observar, hay más de un cambio nuevamente, por lo que la agrupación no aplica en este caso. Después, con el siguiente término, podemos ver que también se genera más de un cambio y no es posible agruparlo en la tabla. Con el último término del grupo 2, tampoco aplica la agrupación debido a que hay más de un cambio entre esos dos términos. Seguimos con el segundo término del grupo 1, con el primero del grupo 2. En este nuevamente se vuelve a generar más de un cambio entre los términos y es por ello que no se puede aplicar. Pasando al segundo término, observamos la misma situación, que cambia más de un bit entre los dos términos y tampoco puede agruparse.
Pasando al tercer término, vuelve a suceder lo mismo debido a que cambia más de un bit entre los dos términos. Pasando al cuarto término del grupo 2, tenemos que 0 con 1 cambia, no importa queda igual, 0 con 0 queda igual y 1 con 1 queda igual. Es por esto que esta agrupación sí aplica y en la tabla queda escrito como el término 1, 5, 9, 13 con el valor correspondiente de cada una de las variables y este también tiene solamente un 1. Seguimos con el siguiente término. En este no aplica nuevamente la agrupación debido a que cambia más de un bit entre ellos. Finalmente, con el último término del grupo 2, tenemos que tampoco aplica la agrupación debido a los cambios generados entre ambos términos. Seguimos con el tercer término del grupo 1. En él sí se puede generar una agrupación con el primer término del grupo 2 debido a que solo se genera un cambio. Como podemos observar, esta combinación es el 1, 9, 3 y 11 y ya no es necesario volver a escribirla debido a que ya está escrita al principio de la tabla y no es necesario repetirlas. Entonces seguimos con el siguiente término. En él nuevamente se puede generar la agrupación debido a que solo cambia el 0 con el 1 que están marcados en color rojo. Esta agrupación es la 19513. Esta agrupación también ya se encuentra escrita en la tabla y ya no es necesario volver a escribirla. Con el siguiente término podemos observar que la agrupación no es posible ser aplicada debido a que cambia más de un bit. Y pasamos a la comparación con el siguiente término, que es la misma situación, cambia más de un bit y por lo tanto no se puede agrupar. Con el siguiente término vuelve a suceder lo mismo debido a que se genera más de un cambio entre los dos términos y tampoco aplica la agrupación. En el último bit del grupo 2, en el último término, perdón, podemos observar que cambia más de un bit entre los términos, entonces tampoco es posible aplicar la agrupación. Con el cuarto término del primer grupo, tenemos que con el primer término del segundo grupo no aplica la agrupación debido a los cambios generados entre estos términos. Con el siguiente término igual no vuelve a aplicar debido a que cambia entre ellos más de un bit. Pasamos al siguiente término y no vuelve a aplicar debido a estos mismos cambios que ya se mencionó anteriormente. En el siguiente término tenemos también que cambia más de un bit entre ellos dos, entonces tampoco se puede aplicar la agrupación. Pasamos al siguiente término y aquí sí se puede aplicar debido a que solo cambia el 0 con el 1 remarcados en color rojo. Esta agrupación sería el término 4, 5, 12, 13. Este no lo teníamos escrito, entonces se escribe de esa manera, se pone el valor que tiene cada variable, al igual que el número de unos, que en este caso sigue siendo 1. Seguimos con el siguiente término y en este caso no se aplica la agrupación debido a que cambian más de un bit entre estos dos términos. Con el último término del grupo 1 tenemos que en la primera comparación cambian más de un bit, entonces no se puede generar la agrupación. Con el siguiente término sí se puede generar debido a que solo cambia el 0 con el 1 que están remarcados en color rojo. Y al igual que sucedió en casos anteriores, esta agrupación ya está escrita, entonces no es necesario volver a escribirla. Con el siguiente término no aplica la agrupación por la cantidad de cambios que tienen en los bits. En el siguiente término tampoco aplica la agrupación, por lo que ya se mencionó anteriormente. Realizamos la comparación con el siguiente término que tampoco aplica la agrupación debido a los cambios en los bits que tienen entre los términos. Con el último término del grupo 2 tampoco aplica la agrupación debido al cambio de los bits, que es más de uno, que es lo permitido. Ahora pasamos a comparar el grupo 2 con el grupo 3. Al hacer la primera comparación podemos observar que tampoco es posible agruparlos por la cantidad de cambios que se presentan entre ellos. Con el siguiente término tenemos que tampoco se puede aplicar la agrupación por los cambios generados entre los términos. Y con el tercer término, la misma situación, no se puede agrupar por los bits que cambian entre ambos términos.
Seguimos con la comparación. En este caso tampoco aplica debido a que cambia más de un bit. Con el siguiente término sucede lo mismo, que no se puede agrupar, y con el siguiente término sucede también lo mismo. Seguimos con el tercer término del segundo grupo. En este caso tampoco aplica porque cambia más de un bit entre ellos. Con el siguiente término, ahí sí aplica porque solamente cambia el 0 y el 1 que están marcados en rojo y los otros 3 bits se mantienen igual. Entonces, esta combinación no estaba escrita anteriormente y se escribe como la combinación del término 9, 11, 13, 15. Se escriben los valores que tiene cada variable, que en este caso serían 1, no importa, no importa, y 1. Y este ya tiene dos unos que contienen al término como tal. Recordando que el no importa, que es el guión, se coloca donde se genera el cambio. Siguiendo con la comparación, tenemos que en este caso tampoco aplica debido a lo que ya se mencionó anteriormente y continuamos con la comparación de los demás términos. En este caso también aplica debido a que solo cambia el 0 y el 1 que están remarcados en el recuadro rojo. Sería la combinación 9, 13, 11, 15, que también ya está escrita, fue la que se escribió anteriormente. Igual cuenta con dos unos y están en la misma posición cada uno de los valores y es por eso que no se escribe. Con el siguiente término no aplica la agrupación, perdón, por el cambio de bits que tienen entre un término y otro. Con el siguiente término tampoco aplica debido a la cantidad de cambios generados entre los dos términos. Con el penúltimo término del grupo 2, comparándolo hacia el grupo 3, en el primer caso no aplica por la cantidad de cambios. En el segundo término tenemos que tampoco aplica y con el tercero sí aplica porque ahí solo cambia el 0 y el 1 que están remarcados. Entonces esa sería la combinación 12, 13, 14, 15, que es la que se escribe al final de la tabla. Al igual se colocan los valores que tiene cada variable, así como las condiciones no importa y se coloca el número de unos. Finalmente pasamos a comparar el último término del grupo 2 con el grupo 3. En el primer caso no aplica la agrupación, por lo que ya se mencionó anteriormente. En el segundo término sí aplica porque solo cambia el 0 y el 1 que están al final de cada término. Esta sería la combinación 12, 14, 13, 15, que sería pues la misma que se escribió anteriormente. Y como podemos observar, es 1, 1, no importa y no importa, con dos unos. Y la última comparación sería entre el último término del grupo 2 y el último término del grupo 3. En este caso no aplica debido a que cambian 2 bits entre ellos. Y así sería como se forma la tabla número 3, que nos ayuda a seguir con el paso número 4. Como lo mencionó anteriormente mi compañera, es necesario utilizar la tabla del grupo 3 para poder iniciar el paso 4. En este lo primordial, como se ha estado repitiendo, es realizar una combinación de grupos. Para ello es necesario realizar una comparación del grupo 1 con el grupo 2, que son los únicos grupos que quedan en este caso. Al realizar dicha comparación, observamos que estos presentan más de una diferencia, por lo que se dice que no contribuye, entonces no es necesario colocarlo en la siguiente tabla. Después realizamos la comparación del siguiente término, que es el 12, 13, 14, 15, igual no contribuye, por lo que también no es necesario colocarlo en la nueva tabla. Igual seguimos realizando las comparaciones como se ha estado mencionando anteriormente y nos damos cuenta que todos los bits tienen más de una diferencia, por lo que ya no podemos realizar una cuarta tabla. Por lo tanto, decimos que tenemos 5 primos implicantes, lo que tenemos 5 términos en los cuales al realizar dichas comparaciones ya no podemos realizar una nueva tabla. Entonces, una vez que ya decimos que tenemos los primos implicantes, es necesario realizar la suma mínima. En esta suma mínima vamos a colocar los mini términos, los cuales es necesario realizar una nueva tabla en la cual, como lo mencionaron al inicio, realizamos la sumatoria de los mini términos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, los cuales los vamos a colocar en la nueva tabla. En estos
es necesario colocarlos ya que los mini términos que obtuvimos en la tabla 3, como lo es el 1, 3, 9, 11, los vamos a colocar en esta tabla. Donde encontramos la columna 1, vamos a poner una marca. En este caso, pues decidimos poner una X. Se puede colocar cualquier marca, no es necesario que sea la X. Entonces, como observamos, el primer mini término tiene un 1. Vamos a localizar la columna 1 y vamos a poner la X. Luego el segundo sería el 3. Igualmente localizamos la columna 3 y ponemos una X. El siguiente sería el 9, localizamos la columna 9 y ponemos una X. El 11, la columna 11 y ponemos una X. Lo mismo se va a realizar para los siguientes mini términos, el cual es 1, 5, 9 y 13. Vamos a localizar dichas columnas y las vamos a marcar con una X. Continuamos con el mini término 4, 5, 12, 13. Igual lo vamos a localizar su columna y vamos a poner una X. Con el 9, 11, 13, 15, igual con cada uno vamos a localizar la columna y poner su X correspondiente. Y finalmente lo vamos a realizar igualmente con el 12, 13, 14, 15, localizando su columna y poniendo una X. Una vez que colocamos las marcas de los diferentes mini términos, es necesario observar donde únicamente tenemos una marca en toda la columna. Esto es esencial para identificar los primos implicantes esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Son todas aquellos X o marcas que hemos puesto que únicamente solo se encuentra una en toda la columna. Nada más se toman en cuenta estos, ya que estos incluyen a todos los demás primos implicantes. Una vez que ya localizamos los primos implicantes esenciales, vamos a darle paso a la siguiente diapositiva, la cual es la función resultante. En esta, como ya lo mencioné, primero tenemos que encontrar los primos implicantes esenciales, los cuales vamos a localizar en la tabla 3 que se realizó en el paso anterior. Una vez que los localizamos, observamos que el primer primo implicante esencial se localiza en la columna 3, la cual incluye el mini término 1, 3, 9, 11. Esta se localiza en la tabla 3 y observamos que se compone de una W con un no importa. ¿Qué quiere decir el no importa? Pues en este momento, pues ya no, realmente no importa si tenía un 0 o un 1, ya que como se fue mencionando anteriormente, estos presentaban una diferencia, por lo que se localizó dicho guión. La siguiente es la X, esta tiene un 0. Como hemos estado viendo en clases, los mini términos donde se encuentra un 0 significa que la variable está negada y donde se encuentra un 1 significa que la variable es normal, por lo que decimos que este mini término 1, 3, 9, 11 se compone de una X negada y una Z normal. Recordemos que los mini términos es el producto. ¿Qué quiere decir el producto? Que se multiplican ambas variables. Continuamos con el siguiente, que es el 4, 5, 12, 13. Igual observamos que en la X tiene un 1, que quiere decir que la variable es normal, y en la Y o Y tiene un 0, significa que esta está negada. Igual vamos a colocarlo como un producto o como una multiplicación. Si continuamos con el siguiente mini término, el cual es el 12, 13, 14, 15. Este se compone de una W y una X, las cuales tienen un 1, lo que significa que son normales. Como se mencionó, los mini términos significan la suma de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los productos obtenidos en cada uno de los primos implicantes esenciales los vamos a sumar para obtener la función resultante. Esta función resultante pues nos ayuda a disminuir bastante la función que obtuvimos en un inicio. Entonces, en esto concluiría pues este método. Cabe mencionar que si tenemos más variables, no más y más tablas, hasta que ya no tengamos pues únicamente una diferencia, se determinan las tablas como se mencionó. En conclusión, este es un método eficiente, no es complicado, pero cabe mencionar que es un tanto laborioso, por lo que les mencioné de que podemos hacer 1, 2, 3, 4 infinitas tablas y pues, al final nos resulta un tanto laborioso porque puede ser que en el proceso exista alguna confusión y pues ya no obtenemos el resultado que deseábamos, por lo que se considera que este método está hecho para ser implementado en una computadora, ya que las computadoras pues
No importa las comparaciones que realicen, estas llegarán al resultado deseado. Entonces, esto sería todo del tema. Gracias.